eh, computa- eh, desde computadores. Pues hoy vamos a ir viendo, ir avanzando a lo que es el modelo, bueno, la capa de red. Vamos a ir viendo. Esta capa, pues, es una de las capas más, bueno, bases. Todas las capas en el modelo OSI, pues, son importantes, pero siempre van a haber unas que son un poquito que tienen más importancia que otras. Entonces, vamos a ver una de ellas. Eh, para ver si cogimos las asistencias. A ver. Sí, bien, por ahí parece que estamos en asistencias, pero ya las veo ahorita. Bien, eh, vamos ya ir viendo. Bien, por ahora, pues, para que vean la asistencia, ya se ha pasado. Estos son las personas que estamos hasta ahora. Si van viniendo, pues van llegando y se van a ir colocando acá. ¿Ya? Bien. Ahora, Ingeniero, eh, sí, dime. ¿sí me puede poner el nombre bien? Lo que pasa que tengo con otro correo. Ya, ¿dónde estás? ¿Cuál eres tú? Luis Jefferson es. Bueno, dejémosle ahí, bueno, ya te le cambio, porque si yo te le cambio acá, va a salir otra vez, ¿sí? ¿Qué Ah, es el correo ya, del ya, Mariano, ingeniero. San Diego? ¿Es el correo del Mariano? Mm, sí, creo que se está ¿O es correo? vinculado. Ya lo voy Eh, a cambiar de nombre. revísale si es que es el del Mariano, si es que puedes cambiarlo y si no me avisas para poder cambiártelo el nombre, ¿ya? Eso Ya, ingeniero. no hay inconveniente. Listo. Ya, gracias. Bien, vamos a ir viendo un poco la capa de red y luego vemos un poquito para que presenten cómo van a ser los trabajos, para que lo hagan de una manera muy sencilla, ¿ya? Bien, entonces, una de las capas más importantes, como les digo, es la capa de red. ¿Por qué? Porque en la capa de red yo voy a tener acceso, claro, yo voy a tener acceso a lo que es el destino, el origen y el destino, ¿ya? Eh, en las telecomunicaciones, en las redes, pues todos son con números. Aquí tenemos en la famosa capa de red, tenemos lo que son las direcciones IP. Esos son los números. Entonces, para encontrarnos con un computador, con un terminal, sea este cual sea, un terminal puede ser un teléfono, una tableta, un computador o un dispositivo pues que tenga conexión IP. Entonces, para poder localizarlos a esos dispositivos, yo necesito una dirección IP. Aquí tenemos las direcciones IP, aquí tenemos dos, que tenemos la 192.168.32.11 y tenemos la 192.168.36.5. Estas son dos direcciones IP muy importantes. Bueno, estas dos direcciones IP, pues, son las que nos permite eh, que haya la comunicación entre diferentes dispositivos. Si no hubiera esas direcciones IP, pues nosotros no nos podríamos comunicar, ¿ya? Cada dispositivo que se conecta a la red o a Internet eh, tiene un dispositivo, perdón, tiene una dirección por donde se tiene que conectar. No es que se conecta así nomás, sino que tiene esa dirección que gracias a ese número se puede conectar, ¿sí? Todos los proveedores de servicios de Internet que tenemos, pues nos proporcionan unas direcciones y gracias a esas direcciones, pues nosotros nos podemos conectar.
Actualmente tenemos dos versiones de esas direcciones IP. Tenemos la versión 4 y tenemos la versión 6. La versión 4 pues es un poquito más sencilla, trabaja a 32 bits y la IP versión 6 trabaja a 128. ¿Ya? Ya las vamos a ver ejemplos de cada una. Ahora, eh, la dirección IP versión 4 pues es la que nosotros vamos a trabajar en el transcurso de esta materia. ¿Ya? Si avanzamos, pues IP versión 6 podemos ver el próximo ciclo. Vamos a ver un poco. Pero el objetivo principal para nosotros poder dominar IP versión 6 es primero dominar IP versión 4. Si no dominamos IP versión 6, perdón, IP versión 4, pues IP versión 6 es un poco más complejo. Entonces, nosotros ahí pues tenemos que primeramente centrarnos en uno y luego pues ir desenvolviéndonos en la otra. Ahora, diferencias, pues ya vamos a ver cómo se estructura una IP versión 4 y cómo se estructura una IP versión 6. Ya la vamos a ver. Ahora, dentro de la capa de red, pues también existen algunos procesos que nosotros tenemos que desarrollar, como es el proceso de transporte de extremo a extremo, que ya les estaba diciendo en antes, que es el encargado de el origen y el destino del mensaje. Ese origen y destino, pues, se va a gestionar por medio de las direcciones IP. Direccionamiento y terminales. Nosotros aquí en este direccionamiento tenemos que ser capaces de que en una red que nosotros vayamos a construir, por ejemplo, en esta topología que tenemos aquí una máquina y aquí tenemos la otra, tenemos que garantizar que exista el respectivo direccionamiento. ¿Para qué? Para que para que este computador le pueda enviar mensajes a este otro computador. Ese es el direccionamiento. Permitir que en una topología, pues yo puedo enviar mensajes de un computador a otro. Darle sentido para que pues se puedan comunicar. Luego pues viene el encapsulamiento, que más o menos ustedes ya han visto qué es encapsular, que es encapsular pues es tener muchos datos, agruparlos en pocos datos para poderlos enviar. Por ejemplo, ¿qué datos nomás podemos tener? Aparte del mensaje que nosotros vayamos a enviar, pues tenemos más datos, como por ejemplo origen y destino de en dónde se va a enviar ese mensaje. Entonces, en ese encapsulamiento es tratar de que esos mensajes de origen y destino sean lo más pequeño para que no se congestione mucho eh, el ancho de banda, se puede decir, que el ancho de banda, pues ustedes conocen que es compartido, se lo comparte. Entonces, tenemos que ver esa posibilidad de que esos datos que nosotros le vamos agregando en cada capa nosotros le agregamos unos datos. Entonces, esos datos que le agregamos en cada capa, pues tienen que ser pequeños y tienen que estar bien encapsulados para que no se vayan a tener interferencias en la comunicación. Seguidamente viene routing, que es prácticamente enrutar. ¿A qué se refiere eso? Pues dentro de la capa de red tenemos diferentes protocolos para poder enrutar. Esos protocolos pues los vamos a ver. Si es que avanzamos a verlos aquí en esta materia y si no pues lo vamos a terminar de ver en la otra materia que es TCP/IP que tienen ustedes luego. Y tenemos el desplazamiento, pues prácticamente es que la información se va a ir transportando de una terminal hacia otra
y dependiendo pues las diferentes protocolos que existan o diferentes reglas que se estén manejando, pues se van a ir comunicando entre ellas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta acerca de vista general de lo que es la capa de red. Ya, bien. Ahora, vamos a ir viendo lo que es el protocolo IP. Este protocolo IP es uno de los más importantes. Si bien hay dos protocolos que son los más importantes, que son, uno de ellos es el protocolo IP, es el más importante. Hay otro, el otro protocolo lo vamos a ver si es que avanzamos la próxima clase, que es el protocolo TCP. De ahí sale el modelo TCP, TCP/IP. Entonces, estos dos son los dos protocolos más importantes. Hoy vamos a ver el protocolo IP. Ahora, tiene algunas características en sí del protocolo, que es encapsulamiento. Si ustedes recuerdan la primera clase cuando estuvimos viendo que segmentábamos los datos para poderlos enviar, que hacíamos una infinidad de procedimientos para poder segmentar, que segmentábamos, que hacíamos la multiplexión y hacíamos ese proceso pues viene aquí en en el encapsulamiento de esta dirección IP. En este protocolo, pues, que es el protocolo principal, nosotros tenemos origen y destino. Siempre cuando vayamos a enviarnos un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico, siempre vamos a tener, siempre van a jugar el rol importante lo que es la IP de origen y la IP de destino. Esas dos juegan un roles muy importantes, porque si no estuvieran el origen y el destino, pues ese mensaje no llegaría. Entonces, necesita origen y destino. Por eso cuando nosotros enviamos un mensaje por WhatsApp y ustedes lo envían y la persona que se le envía todavía no le llega. ¿Por qué será eso? Porque esa persona, pues en primer lugar, todavía no se conecta a una IP pública. Si no se conecta a una IP pública, tenemos la IP de origen, pero no tenemos la de destino. Entonces, como no tenemos la de destino, ¿en dónde va a parar ese mensaje? En primer lugar, ese mensaje no se va a perder. Ese mensaje va a estar almacenado pues en los servidores de WhatsApp y cuando el destino de la persona que le vamos a enviar se conecte a una dirección pública, le va a llegar el mensaje. Entonces, algo muy importante aquí es la IP de origen y la IP de destino, que esa es la parte más esencial. Si contamos con estas dos direcciones que son la IP de origen y la IP de destino, pues el resto de procedimientos es muy sencillo. Porque solo es nomás intercambiarse información. Tenemos IP sin conexión. Bueno, aquí es prácticamente cuando nosotros podemos enviar un mensaje parecido a al ejemplo que les dije en antes de WhatsApp, que el emisor sabe que le envió, pero el receptor muchas de las veces todavía no está conectado para poder enviar y para poder recibir esos mensajes. Ahora, no sé, espera un ratito para ver si me saca algo de IP. Sí, bueno, acá tenemos las características más importantes de IP versión 4. ¿Cuáles son? En primer lugar, les dije que esto tiene 32 bits, ¿ya? 32 bits. IP versión 4 trabaja con 32 bits.
¿ya? 32 bits divididos en octetos, ¿sí? Aquí tenemos 8 bits. Aquí tenemos los 8 bits más acá, 8 bits acá y 8 bits acá. Sumados me dan 32. Entonces, así es la composición de una dirección IP versión 4, que trabaja con 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 4 octetos, que en cada octeto yo puedo tener 8 bits, ¿hasta qué número puedo llegar aquí? ¿Hasta qué número creen que yo debería llegar o debo llegar? Si ya me está diciendo que aquí son 8 bits, ¿cuál creen que es el número? ¿Alguien tal vez? Bien, verán, si me dicen 8 bits, pues vamos a ver estos 8 un ratito. Me dicen 8 bits. Entonces, hasta máximo cada octeto, ¿hasta qué número va a llegar? Entonces, 8 bits, entonces yo prendo 8 bits, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números unos, ¿no es cierto? Entonces, si yo convierto estos 8 números unos, lo convierto a decimal, aquí me va a dar 255. No se va a pasar de ahí. Cada octeto, tenemos los 4 octetos, cada octeto como máximo va a llegar a 255. Ese es el máximo, el tope que puede llegar. Si se pasa un octeto de 255, pues eso ya no es una dirección IP. Entonces, ténganlo claro que una dirección IP versión 4 como máximo va a llegar hasta 255 cada octeto. Entonces, como máximo va a ser aquí 255, aquí también va a ser 255, acá también va a ser 255 y acá también va a ser 255. Entonces, esto es lo máximo que yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí las reglas de cada octeto. Me dicen que cada octeto tiene que haber 8 bits. ¿Sí? No debe pasarse de los 8 bits. Si se pasa de los 8 bits, pues en primer lugar, si se pasa de los 8 bits, ya no es una dirección IP versión 4. Ahora, ¿qué paquetes adicionales a esto va a llevar el modelo OSI o el modelo TCP/IP? Van a ser otros datos muy importantes. Va a ser la versión de IP que yo estoy trabajando, la longitud del encabezado, el servicio que yo estoy haciendo. ¿Qué servicio? Puede ser correo electrónico, puede ser el servicio de WhatsApp, puede ser el servicio de FTP, de la nube, de guardar información en la nube. Pues todos esos servicios vienen acá. ¿Qué se están trabajándolos? La longitud total, aquí pues ya va a ser la longitud total de lo que se va a enviar. Verán, una cosa, verán, esto de aquí, esto que estoy marcando en el círculo, es la dirección IP, ¿sí? Y esto que está aquí es el paquete que envía la capa de red, que son dos cosas muy distintas. Esta dirección IP decimos que tiene 32 bits y este paquete de la capa de red tiene 20 bytes o bytes, ¿ya?
Son dos cosas muy distintas. Entonces, miren, aquí tenemos pues el mensaje en sí que vamos a nosotros enviar. Tenemos el identificador, el desplazamiento del fragmento, el señalizador, que es muy importante. ¿Para qué me sirve ese señalizador? Ese señalizador pues me va a servir, si ustedes recuerdan la primera clase cuando dividíamos un paquete en pequeñas porciones, este señalizador es para ir identificando todas esas partes que se van a dividir para luego poder armar vuelta el mensaje. El desplazamiento de fragmentos, ¿en cuántos fragmentos yo voy a enviar? Pues esto no lo vamos a hacer nosotros. Esto lo va a hacer dependiendo el ancho de banda al que yo esté conectado. Aquí pues los tiempos de duración, el protocolo. Este protocolo pues va a depender del servicio que nosotros estemos trabajando. Bueno, este protocolo no va a ser de cuántos servicios, sino este protocolo va a ser dependiendo a lo que está configurado, al enrutamiento que nosotros queremos, le queremos dar. Aquí tenemos el origen, se puede decir, información adicional. Y aquí viene la dirección IP de origen. Dirección IP de origen y dirección IP destino. Entonces, miren, toda esta información es el paquete, la salida de la capa de red. Miren todo lo que tiene que tener. Entonces, si le falta algo, aquí está, pues, la información no va a llegar oportunamente. ¿Ya? Ahora, este protocolo, bueno, alguna pregunta tal vez. Aquí tenemos otras, bueno, las especificaciones de qué es cada uno de ellos. Ya tenemos la prioridad, el tiempo de vida útil, eh, el protocolo, la dirección IP, origen y destino. Esto es como les dije anteriormente, esto que está en la llave es el paquete. En otras palabras, es la salida de la capa de red. Tiene que tener toda esta información. Y esta que está acá solo es la dirección IP. Tal vez alguna pregunta. Bien, ahora, ¿cómo surgió IP versión 6? Luego vemos las diferentes direcciones IP versión 4. Luego las vemos. ¿Cómo surgió IP versión 4? Bueno, perdón, ¿cómo surgió IP versión 6? ¿Sí? ¿Cómo surgió? En primer lugar, IP versión 6 surgió por algunas limitantes que tenía IP versión 4. Tampoco es que IP versión 6 es lo nuevo, lo nuevo que hay. IP versión 6 nació prácticamente por el año 2000. Entonces, imagínense los años que tiene de vida. Y puede ser más tarde, ¿no? La fecha exclusiva en que vio la luz IP versión 6, no la recuerdo, pero es del 2000 en adelante o más atrás. No recuerdo específicamente el año correcto, pero IP versión 6 es un poco antiguo también. Ahora, ¿por qué surgió? En primer lugar, surgió por el agotamiento de direcciones IP. Cuando nació IP versión 6, pues ya no habían direcciones IP versión 4. Ya todas las que existían estaban utilizadas, IP versión públicas. Todas las direcciones IP versión públicas de IP versión 4, pues estaban ya vendidas. Cada empresa tenía su dirección pública y ya no habían direcciones IP versión 4. Viendo esa necesidad, pues nació otra tecnología que se llamó IP versión 6, que pues
prácticamente fue la que puso la ayuda para lo que se conoce hoy en Internet. Porque sin la ayuda de IPv6, pues no tendríamos todas las páginas que tenemos. Entonces, IPv6, pues fue la salvación para muchas de las cosas. ¿Por qué otra cosa también nació IPv6? Porque en la tabla de enrutamiento que me mostraba IPv4, pues era muy pequeña. Me faltaban muchas cosas por integrar. Y adicionalmente, faltaba de conectividad, falta de conectividad. Ahora, hoy en día, la mayoría de empresas que cuentan con IPv4 están haciendo la migración a IPv6. ¿Por qué? Porque en IPv6 pues tenemos más direcciones IP, puedo tener más direcciones públicas y pues ahí yo puedo tener muchas cosas más. En IPv4 pues no se tiene muchas direcciones y ya no hay direcciones IPv4. Digamos que nosotros nos reunimos y queremos comprar una dirección IP para poder almacenar nuestra página web. IPv4 pues ya no vamos a encontrar. Nos van a vender una dirección IPv6 y con esa dirección pues tenemos que trabajarla. Gracias a eso pues surgió IPv6. Seguidamente, ¿qué beneficios me trae la IPv6? En primer lugar, mayor espacios de direcciones. Más o menos con IPv4 yo tenía, pongámosle, mandámosle un número, no es tan exacto, pero más o menos, teníamos que hacer el cálculo, más o menos eran como 2 elevado a la, bueno, a la 128, más por ahí más o menos. Entonces eran números muy grandes, ¿sí? Eran millones de millones, bueno, eran más de millones de direcciones IPv4. Eran bastantes. Pero ustedes saben que alrededor del mundo pues hay muchas organizaciones, muchas empresas, muchas instituciones educativas que decidieron estar en la web. Entonces, faltaron direcciones. Entonces, IPv6 fue el que colocó la solución para que todas esas empresas que les estoy mentando eh, tuvieran presencia en la web. Hoy en día, IPv6 es recontramente utilizada. Si no existiría IPv6, pues no tendríamos lo que es las tecnologías que están saliendo, como el Internet de las cosas. No se tendría eso por el motivo que si no, no tendríamos direcciones IP para poderles asignar a las diferentes eh, dispositivos que se van a conectar. Aquí elimina la necesidad de la NAT. ¿Qué quiere decir esto? Que elimina el NAT, es la dirección física de nuestra computadora. Prácticamente ya no necesita esa dirección física que tenemos en nuestro computador para que se pueda conectar. Es un poco mejor. Me simplifica muchas cosas. Me hace un mejor encapsulamiento, me permite mejores procedimientos para poderlo hacer. Es más veloz, más, lo único que es un poco más compleja poderla configurar. Entonces, para nosotros poder configurar IPv6, necesitamos contar primeramente con los conocimientos de IPv4. Si no conocemos IPv4, pues IPv6 es más complejo, pues si nos vamos a perder. Tal vez alguna pregunta. Bien. Ahora vamos a ver cómo está estructurada
las direcciones IP versión 6. Bien, IP versión 6, pues como les dije, aquí la dirección IP tiene 128, ¿sí? 128 bits. Y también están por octetos, ¿ya? Una cosa importante aquí los números, nosotros no, bueno, casi no los vamos, bueno, también lo vamos a convertir en binario, pero más vienen con números hexadecimales, ¿sí? Vienen con números hexadecimales para su trabajo y esas direcciones son un poco complejas, que comienzan con, puede ser A7 y, y aquí dos puntos, puede venir la otra dirección 1, 2, C, más o menos así son las direcciones IP versión 6. Ya vamos a ver un poco más adelante, pues, cómo son estas direcciones y como les dije, IP versión 4, si es que avanzamos, pues en esta materia, en redes, vemos IP versión 6 y si no, pues la dejamos para ver en TCP/IP, que es el próximo ciclo académico cuando ustedes vayan a quinto ciclo. Y tiene lo mismo. Miren, tienen la versión, tienen la clase de tráfico, tienen el mensaje que nosotros vamos a enviar, tienen la longitud, tienen el encabezado, tienen los límites y tienen la dirección de origen y la dirección de destino. Similar a lo que nosotros estuvimos viendo en IP versión 4. Entonces, lo que cambia aquí es el paquete. Este paquete mide 40 bytes y el paquete de IP versión 4 medía 20. Entonces ya es el doble. Es un poco mayor para nosotros poder hacer ese tráfico. Ahora, aquí tenemos pues que más o menos qué es cada uno de los procedimientos. Algo muy importante, estos 40 bits, ¿cómo me los gestiono? Del ancho de banda pues que ustedes contratan. Muchas de las, muchos de los proveedores de internet, cuando nosotros contratamos un servicio, se me ocurren 3 megas, nos dan un poquito más de los 3 megas. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos estos 40 solo para conectarnos y necesitamos mucho más porque los dispositivos se comunican internamente. Imagínense que nosotros contratemos 3 megas y yo voy al medidor de velocidad de internet y solo me lleguen 280, bueno, 250. ¿Y qué pasó con el resto? Entonces, muchos proveedores de internet para que no hayan esas confusiones y los clientes no me reclamen que no me llegan lo que están contratando, pues dan un poquito más de los 3 megas. Dan un poquito más de los 3 megas para que cuando el cliente vaya a medir la velocidad de internet que tiene, le aparezcan los 3 megas que está midiendo. Porque internamente los dispositivos pues se conectan, y envían información a ellos. Ellos se comunican internamente los dispositivos. Tal vez alguna pregunta. Ahora, verán, vamos a armar grupos. ¿Cuántos estamos aquí reunidos ahora? A ver. Ahora estamos 10. Bueno, estamos 8. 8, 8 personas reunidas. Vamos a armar 3 grupos. ¿Cómo lo arman a los grupos? Vamos a ver ahí sí para tomar el listo otra vez. Y me parece, me van a salir acá. A ver.
¿Ya? Tenemos 8 personas conectadas. A ver, ¿cómo se van a... vamos a armar 3 grupos. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen ustedes o lo hago yo? ¿Cómo se reúnen? ¿O cómo se agrupan? Tenemos 8 personas conectadas. A ver, ¿cómo se agrupan? Bien, vamos a crearlos aleatoriamente a los grupos yo acá. ¿Ya? Aquí tengo los nombres de ustedes. Y vamos a crearlos aleatoriamente en este programita. Y luego, pues, ustedes se reúnen y les doy los temas. Pongamos los nombres de las personas que están hoy en clase. Perdón. ¿Ven? Solo hay 6. Tiene que haber 8. A ver, vamos a ver. Aquí me falta. Me falta. Ahí están. Ya. Tenemos ahí los 8. Ingeniero, Y vamos a ver. ingeniero, Sí, dime. Evelyn está repetida 2 veces y ahí falto yo. ¿Dónde está? Ah, sí, sí. Ya, ahora aquí te voy a poner. Ahí me he equivocado. Ya, ahí están los 8. Ya, y vamos a armar 3 grupos. Vamos a generar los grupos. Ya, tenemos los 3 grupos aquí listos para trabajar. Ya, la próxima clase que vamos a estar el viernes, vamos a empezar a exponer. ¿Ya? Y van a trabajar pues en las direcciones IP versión 4. ¿Ya? Tenemos 3 grupos. Tenemos el primer grupo conformado por Daniel, Luis, Samaniego y Luis Torres. ¿Ya? El segundo grupo, Mariuxi, Nubia y Evelyn. Y el tercer grupo, Jessica y Ángel. ¿Ya? Son las personas que han estado hoy presentes. ¿De qué van a trabajar? Vamos a trabajar pues con lo que es las direcciones IP versión 4. Entonces, el primer grupo va a investigar lo que es las direcciones IP versión 4 clase A, la clase A. El segundo grupo va a investigar la clase B y el tercer grupo va a investigar la clase C. ¿Ya? Entonces, el grupo A es la dirección IP versión 4, la clase A. El B es la dirección IP, la clase B. Y el grupo 3 es la dirección IP clase C. Entonces, tenemos las 3 clases de direcciones IP versión 4. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ya, bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar viendo lo que es Packet Tracer. ¿Ya? Vamos a ir viendo en Packet Tracer ya los dispositivos que vamos a ir utilizando a lo largo de las diferentes clases que vamos a tener. Hoy estuvimos viendo lo que es la capa de red. En la capa de red, el dispositivo que predomina son estos routers que ustedes ven aquí, que tenemos algunos. ¿Ya? Todos son lo mismo. ¿Ya? Todos son routers y estos son los dispositivos que predominan. En otros casos, cuando ustedes encuentren o les digan dispositivos de capa 3, ¿sí? La capa de 3 es la capa de red, ¿sí? Le colocan, si ponen un número, la capa de red es la capa 3. Entonces, cuando digan dispositivos de capa 3, ¿cuáles son? Pues el dispositivo de capa 3 es el router, no hay otro, ¿sí? Es el router. Ahora, de aquí ustedes pueden escoger el router que ustedes deseen. Hay muchos, todos me hacen lo mismo. Y vamos a ver hoy día cómo empezar a administrarlo. Vamos a escoger uno que es uno de los más comunes que se coge, que es el 2811. Pero como les digo, ustedes pueden coger el dispositivo que ustedes deseen. Tenemos ahí. Ahora, si es que en alguna ocasión ustedes trabajan con un dispositivo, un router y lo quieren configurar físicamente, van a necesitar un computador para hacerlo. Vamos a poner un computador para poder configurarlo, ¿ya? Y para poder conectar esta PC con este router para configurarlo, verán que es para configurarlo. Para configurarlo, yo necesito el cable consola. ¿Sí recuerdan cómo hacer el cable consola? Bueno, este cable consola, si es que ustedes lo hacen, pues bienvenido sea y muchas de las veces este cable sabe venir con el router. ¿Sí? ¿Sabes? Es un cable parecido a la miniatura que ustedes ven aquí. Y lo vamos a conectar. ¿Cómo? Es para configuración, no se vayan a equivocar aquí. Si es para configuración, utilizo el cable consola y el computador, yo lo voy a conectar en R232. Ahí conecto el computador y el router lo coloco donde dice console. Esto hago siempre y cuando sea para administrar el router. Si es para comunicación, este cable no me sirve. ¿Sí? Si es para comunicación, este cable no me serviría. Necesitaría otro. Para comunicación, para que se comuniquen estos dos dispositivos, necesitaría yo este cable en el Fast Ethernet y este en el Fast Ethernet. Ahí tengo comunicación. Ahí sí le puedo enviar desde el PC al router 4 toda la documentación que yo quisiera enviarle. Pero si yo quiero administrar, tengo que venirme al cable consola, a la computador R232 y acá consola. ¿Ya? Ahora pues para que ustedes vayan aprendiendo, vamos a utilizar el computador para poder configurarlo. ¿Sí? De ahí pues podemos configurarlo directamente. Si estamos en este simulador, directamente lo configuramos desde aquí del router. ¿Sí? Pero ahora vamos a suponer que estamos con los dispositivos físicos. Necesito este computador
para poder administrarlo. Ahora, para poder administrarlo, pues tengo que entrar al sistema operativo que está aquí, en este router. Entonces, para poder yo administrar, me vengo acá al computador, doble clic y me sale esta ventana. Y aquí pues yo me voy a venir aquí donde dice desktop y aquí donde dice el programa terminal, ¿sí? Y le doy aquí OK. Damos un enter y ya estamos en el sistema operativo del router. Ya lo estamos. Este es el sistema operativo del router. Si ustedes están con un equipo reales, van a tener este mismo sistema operativo. Este mismo. Ahora, si es que ustedes están con equipos reales, toda la configuración se la tiene que hacer con línea de comandos. ¿Sí? Ahí no hay ventanitas para poder hacer. Es pura línea de comandos. Entonces, esos comandos básicos para esta configuración lo vamos a ver ahora. Vamos a ver unos cuantos, no sencillos. Vamos a administrar primeramente los niveles de usuario que hay y jugar en esos niveles de usuario para que ustedes se vayan familiarizando. El primer nivel de usuario que nos sale es consola, modo consola. ¿Qué tenemos? Este símbolo. ¿Cómo sé que estoy en modo consola? Tengo aquí el nombre del router, en este caso se llama router, y tengo aquí un mayor que. Cuando ustedes se encuentren este mayor que están que es en modo consola. Luego de eso viene un modo privilegiado. Para yo poder llegar a ese modo privilegiado, necesito poner un comando. Entonces, el comando para pasar de consola al modo privilegiado es enable. Cuando yo doy enable, ya me cambié de usuario. Si ustedes ven, ya no tengo el menor, sino tengo el símbolo de la almohadilla o del hashtag, como ustedes quieran nombrarlo. Cuando estoy en modo privilegiado, siempre me aparece la almohadilla. Tenemos los dos usuarios. Modo consola es el menor, el mayor, perdón, es el mayor que, y en modo privilegiado es la almohadilla. Luego viene otro usuario. Para yo ingresar al siguiente usuario que se llama configuración global, entonces vamos a poner el comando configure terminal y le damos un enter. Está mal, perdón, me confundí el comando, es configure terminal. Ahí ya está. Configure terminal es el comando para ingresar al modo de configuración global. ¿Ya? ¿Cómo sé que estoy en modo de configuración global? Al nombre del router, que se llama router, se le va a anteponer estas palabras, entre paréntesis config y la almohadilla. Cuando ustedes encuentren esto, quiere decir que están en modo de configuración global. ¿Ya? Tenemos tres tipos de usuario. En cada tipo de usuario, pues ustedes van a hacer diferentes operaciones. Eso la van a hacer, pues, dependiendo de las circunstancias. Lo primero es que ustedes se aprendan estos dos comandos que hemos visto, que es enable y configure terminal. Estos son los tres comandos. Y tenemos aquí los tres tipos de usuario. Modo de consola, modo de configuración global. No, perdón. A ver, es modo consola, modo privilegiado y modo de configuración global. En ese orden. Tenemos aquí, este es el modo consola.
Este de acá es el modo con privilegiado y este de acá es el modo de configuración global. Esos son los tres tipos de usuario que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Sí? Dependiendo, pues, el modo que esté, vamos a ir configurando. Pues eso es lo importante. Ahora, ¿cómo salgo del modo privilegiado al modo de perdón, del modo configuración global al modo privilegiado? Pues directamente un exit. Estoy aquí ya en modo privilegiado. Miren cómo cambió. Miren cómo cambió. Estaba así, ahora estoy así. Y para llegar al modo consola, pues directamente lo mismo. Exit y salgo definitivamente y vuelvo ahí. ¿Ya? Entonces, esos tres comandos, apréndanselos, que son muy sencillitos. Son muy sencillos. Ahora, vamos a ver un comando más. Todavía no es de configuración porque todavía no tenemos que saber las direcciones IP para podernos a configurar, si no, pues es imposible. Entonces, vamos a ver los dos archivos que tenemos en los routers. Tenemos dos archivos y muy importantes. Uno que es el running config. ¿Cuál es el archivo running config? El archivo running config es lo que yo estoy manipulando ahora. ¿Ya? Es lo que yo estoy manipulando. Esto de aquí es el archivo config, este running config. Lo que yo manipulo, ¿sí? Y tenemos el archivo startconfig. El archivo startconfig vuelta es este mismo archivo, pero que lo tengo respaldado por si el archivo startconfig es el que se carga en la memoria. El que se carga en la memoria y pues tenemos dos archivos. Es como tener en su computador los archivos temporales y los archivos que ustedes están trabajando actualmente. Son dos archivos, ¿sí? El que ustedes están trabajando y el que están manipulándolo y el respaldo por si el running config tenga alguna falla, tenemos el respaldo para volverlo a cargar. Vamos a verlos al archivo stratconfig. Para ver los archivos stratconfig, tengo que estar en modo privilegiado. Como estoy en modo configuración global, tengo que salirme de ahí. Y para poderlo ver al archivo stratconfig, pues directamente le pongo show. A ver cómo era. Start. A ver cómo era. Está. A ver, déjame buscarlo cómo se escribía stratconfig porque no recuerdo. Aquí está. Start config. ¿Ya? Entonces es. ¿Ya? Aquí. Bueno, que no tengo ninguno. Si le pongo, a ver, perdón, ¿por qué no me salió? Sí, es ese mismo comando, pero no me salió. Creo que no tiene nada todavía. Y si le pongo running, a ver, vamos a ver si colocándole running me sale. Entonces,
Sí, porque dice que aquí no hay, no hay en el presente, entonces vamos a colocarle para verlo al running, lo que se está corriendo ahorita. Es running, running config. Ahí me salió. Bien, el startup config, pues como todavía no tiene nada guardado, no me visualiza absolutamente nada. Pero el running config, lo que se está ejecutando ahora, sí me visualiza. Entonces, miren lo que me visualiza el archivo runit config. Me visualiza lo siguiente. Me visualiza, en primer lugar, eh, quienes lo hicieron, la versión del sistema operativo que trae. Tiene la versión 15.1. Bueno, estos son servicios que se tiene que configurar. Tenemos aquí el nombre del router. Aquí se llama router nomás. Aquí me sale more. Entonces yo le doy espacio para que me siga saliendo más información. La licencia de Cisco, las direcciones IP, aquí me está diciendo que no está configurado IP versión 6. Los puertos que tiene o las interfaces que tiene este router son dos. Tiene dos interfaces, que es la fase Ethernet 00 y el fase Ethernet 01. No tiene VLANs, no tiene todavía, no hay nada configurado, por eso está todo vacío. Si estuviera ya configurado, pues algunas de estas partes estuvieran llenas con direcciones IP, cosa que todavía no existe. Si ustedes quieren volverlo. Y el archivo runit config es un archivo similar a esto, es un respaldo de esto. Cuando esto se borra, pues el respaldo lo tiene y lo vuelve a cargar. Eso es todo. Estos dos archivos son muy importantes. El running es el que se está ejecutando y el que yo manipulo. Y si quiero guardar, eso que guardo no se me guarda en el running, sino se me guarda en el startup config. Yo ahora no he guardado absolutamente nada, por eso el comando del startup config no me salió, que no encontró nada todavía guardado. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta. Hemos visto pequeños comandos. Ahora, todo esto que hemos visto aquí, podemos obviarlo. Bueno, podemos obviar el computador, que no esté el computador. Y puedo hacer lo mismo que hice. ¿Cómo? Vamos a eliminar el computador. Eliminamos el computador y vamos a poner aquí directamente en el router. Y aquí tenemos un apartado muy importante, que es CLI. Miren, todo lo que hicimos nos apareció aquí también. Mire, estos comandos yo no los hice aquí, pero los hice en el computador y se van haciendo en el CLI. Si es que ustedes no quieren colocarle el computador y el cable consola, directamente se van al router y aquí en el apartado CLI, ustedes van a hacer las operaciones. Aquí, son comandos igual. Miren, aquí estamos en el modo privilegiado. Si quiero irme a la configuración global, el comando y estoy en modo de configuración global. Con cualquiera de las formas. Vamos a ver comandos primeramente. Lo importante es que ustedes aprendan los comandos. Eso es lo importante. Y por vía de comandos vamos a configurar. ¿Sí? Porque no me interesa, pues, sí que vayan a colocar la dirección IP si no saben los comandos. Eso no es. Lo importante es que ustedes dominen los comandos y puedan configurar alguna topología que vamos a hacer, pero lo configuren con comandos, que eso es lo importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez?
Ya, bien. Si no hay ninguna pregunta, por ahora vamos a concluir. Eh, no sin antes decirle que para la próxima clase que tenemos el día viernes, comenzamos la exposición del grupos uno, 2 y 3. Ya. ¿Qué van a hacer? Vengan preparados los tres grupos. Van a investigar pues las direcciones IP, dependiendo de la clase, si es clase A, si es clase B y si es clase C. Van ustedes a investigar en esas clases A, B y C los rangos que tienen cada una, los rangos que tiene la A, los rangos que tiene la B y los rangos que tiene la C, respectivamente de los grupos. ¿Qué más van a hacer? Van a saber, eh, como les dije yo anteriormente, que una dirección IP tiene tres octetos. Si es que estoy en la clase A, ¿qué octetos es de red y qué octetos es de host? Estoy en la clase B, ¿qué octetos es de red? Y así, y si es que sé, lo mismo. La dirección por defecto de la máscara de subred de cada clase, de la A, de la B y de la C. Y pues van a ser en la dirección A, en la dirección B y en la dirección C también hay IP reservadas para IP reservadas para privadas. Entonces me van a decir qué dirección de ahí es reservada para privada. En cada una de las tres clases hay direcciones reservadas para privadas. Entonces van a hacer esa parte. Y pues van a hacer la respectiva bibliografía. ¿Sí? Vamos a trabajar con APA 7. ¿Ya? Entonces a ustedes sí, APA 7 y lo van a hacer. Hay múltiples herramientas para hacer. Si quieren hacer en el mismo Word, les ayuda. O si no, utilicen este programita que se llama Mendeley. Este programita que se llama Mendeley, pues nos crea. Miren, si yo vengo aquí al Word, este programita de Mendeley lo que hace es instalársele un plugin al Word y lo tengo acá y lo tengo aquí al Mendeley. Por ejemplo, digamos que yo quiero consultar un artículo. Vamos a meternos rapidito por aquí un artículo y sacárnoslo rapidito. Vamos a ver direcciones IP. Direcciones IP y vamos a ver, deben de haber algunas. A ver, quiero un artículo. No sé si tendré acceso a este. Vamos a ver. Este es del 2008. Vamos a ver si no lo carga rapidito. A ver. No, no, este no es artículo. Bueno, déjame ver aquí. A ver, espérenme para buscar otro porque este es este. Open Access. Ahora vamos a ver este. Aquí hay otro PDF. Vamos a ver cualquiera de estos dos, el que se nos cargue primero. Me parece que este. Por ejemplo, ustedes lo usan al artículo. Si tienen Mendeley, van a hacer lo siguiente. Eh, obviamente van a instalar Mendeley para escritorio, que es este que está aquí, y van a instalarle el plugin para el Word. ¿Sí? En la página, acá, si ustedes venimos acá y nos vamos a Mendeley, Mendeley. Aquí pues ustedes van a descargar tanto hay plugin para el Word y plugin para el navegador. Entonces es completo esta parte, ¿ya? Entonces aquí tenemos Mendeley, descargan para Windows y por ahí cuando descargan para Windows también pues les va a salir para Word. Entonces ya tenemos el artículo, no se nos carga el artículo. Bueno, supongamos que este de acá, yo aquí tengo un artículo, supongamos que este es el artículo. ¿Qué van a venir acá? Ustedes vienen acá, vienen, digamos que ya tienen el artículo descargado, ¿ya?
Vienen aquí y dicen adherir files. Digamos que este de aquí es el artículo. Vienen y lo agregan. ¿Ya? Miren cómo se nos agregó aquí el artículo. Es este de aquí el que se nos agregó recién. Y tenemos aquí todos los datos. Entonces ustedes vienen acá y se pongamos según el autor. Bueno, vamos según nomás y le ponemos el autor, cómo se llamaba el nombre, cómo se llamaba, G, ¿ya? Entonces viene acá, según el autor, está ahí, dice que las direcciones IP son tres. Bueno, las IPs son A, B y C, ¿ya? Más o menos ahí. Entonces aquí ya tenemos la cita. Y así pues descargan las direcciones IP, la que tengan. También lo pueden hacer con páginas web, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una página web. Digamos que a esta página web, pongámosle al ambiente virtual. Vamos a ver qué nos sale del ambiente virtual. Vienen acá, le ponen Mendeley, ponen acá y ponen añadir. Entonces les aparece acá. Actualizamos unos ratitos y ya tiene que aparecernos acá lo del entorno virtual. Miren, aquí salió. Y lo mismo, el curso del entorno virtual. Entonces aquí le ponemos, me parece que era curso, ¿ya? Nos dice tal cosa, ¿ya? Y cuando ya tengan todas las citas, pues ustedes pueden aquí venir aquí a insertar bibliografía y les inserta la bibliografía directamente, ¿ya? Tenemos Mendeley. Si ustedes desean instalarlo, van a la página de Mendeley, descargan y ahí pues les va a salir para que descarguen el plugin para el Word y el plugin para el navegador, ¿ya? Habían para el hay, para el Mozilla y para el Google Chrome. Para otro navegador no le he revisado, pero puede haber por aquí y le ven. Lo único que tienen que crearse una cuenta, que es una cuenta gratuita con su correo electrónico y ya está. Miren, y tienen aquí rápidamente qué han hecho. Han citado y han generado la bibliografía. ¿Con qué estilo se ha generado la bibliografía? Con APA 7. ¿Ya? Entonces, ustedes quiero que también así lo presenten al informe con APA 7. Si ustedes no lo quieren hacer con Mendeley, no hay problema, lo pueden hacer con Word también. Vienen aquí, agregar fuente, y aquí pues le van ingresando los datos. Pongámosle por aquí rápidamente un valor por aquí. Digamos que es a ver, digamos que sea un artículo, digamos que sea un libro. Ya, pongámosle ahí que sea el nombre, el título, pongámosle aquí IPs, el año que sea en el 2010, la ciudad, pues pongámosle que sea Ecuador, editorial que sea, vamos, LNS, rápidamente. Entonces ponen aceptar y ya tienen la cita. Miren, ya tienen la cita y si quieren ingresar a la bibliografía, lo mismo, vienen aquí, bibliografía, insertan y tienen la bibliografía. ¿Ya? Ahí tienen algunas opciones para que ustedes hagan su informe. ¿Quieren instalar Mendeley o quieren trabajar con el Word? Que es lo mismo. Otros programas parecidos al Mendeley, también hay otro, se llama Zotero. Aquí está la página. Zotero también es así mismo. Zotero es parecido al Mendeley, tiene extensión para el Word, tiene extensión para el navegador y es una aplicación también. Vienen y se la descargan, se crean una cuenta y es parecido a Mendeley.
¿ya? Utilicen el programa que ustedes quieran. Lo importante es que hayan citas y que haya la respectiva bibliografía. Eso es lo importante que tiene que tener su informe. Citas y bibliografía. Y de una vez que estamos con citas y bibliografía, pues vamos a ponerle un poquito más de las APA 7. ¿Qué más tiene las APA 7? Pues las APA 7 nos dice un interlineado de 2. ¿Ya? Pongámosle un interlineado de 2. ¿Qué más nos dice en APA 7? Que si yo hago tablas, no tiene que tener líneas, un poco de líneas en algunos procedimientos. Ya, entonces apliquemos APA 7 para los trabajos. En citas y en bibliografía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, si no hay ninguna pregunta, pues estamos concluyendo y de aquí pues nos vemos el día eh, viernes. Vengan preparados para que ustedes eh, expongan ese día. Si ustedes quieren hacer evaluaciones, pues háganlo. Pueden hacer un quizzes. Es fácil, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es venirse y pues, les comparto una vez más y con eso estamos terminando. Eh, Pueden venirse aquí a la página Quizzes y si van a hacer encuestas normales, no necesitan pago de nada. Ingresan a Quizzes, se crean una cuenta, pues, con su correo. Vienen aquí, crear un cuestionario y van agregándole preguntas. Eso es todo. Muy sencillo. Ya, tal vez alguna inquietud. Bien, si no hay ninguna inquietud, pues nos estamos despidiendo y de aquí pues nos vemos el día viernes. Que pasen muy bien y cualquier duda pues me escriben a los grupos de WhatsApp. Que pasen muy bien. Nos vemos el día viernes. Hasta mañana.